nacido en secreto y dejado a la deriva en el río, llega a convertirse en el primer emperador de la historia. ¿Sabes de quién estoy hablando? Quédate hasta el final de este vídeo y lo descubrirás. Bienvenidos a Infomegalia, mi nombre es Lucas Melo y si así como yo eres un aficionado por historias del pasado, este es tu canal y esta es tu serie. Sumeria es una región histórica del Oriente Medio, ubicada al sur de la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta región es considerada como la cuna de la civilización, ya que basándonos en los datos actuales, en ella se produjo la intensificación agrícola, se desarrolló el primer sistema de escritura, se crearon gobiernos centralizados, códigos legislativos y apareció la estratificación social, el esclavismo y la guerra organizada. Todo lo cual llevó a la formación de las primeras ciudades-estado conocidas, que después se convirtieron en reinos más extensos y finalmente en imperios. Y hablar de imperios nos lleva a hablar del que es considerado el primer imperio de la historia, el imperio acadio de Sargón I. Pero ¿quiénes fueron los acadios y quién fue Sargón I? Desde 3000 años antes de Cristo empezaron a llegar a las ciudades sumerias algunos nómadas semitas que finalmente se asentaron en aquella región. Entre ellos estaba un grupo de personas conocido como los acadios. En un principio la infiltración de los semitas en las tierras sumerias se dio de una manera pacífica, pero con el tiempo ese grupo comenzó a crecer de tal manera que finalmente llegaron a obtener la supremacía política del país, especialmente bajo el mandato de Sargón I. Sargón y sus antecesores legaron al mundo un concepto de poder que implicaba más que la fuerza militar. Mandaban obediencia no solo ganando batallas y provocando temor en sus enemigos, sino también imponiendo orden, dispensando justicia y sirviendo como representantes terrenales de dioses que sus súbditos temían y veneraban. Según la leyenda, Sargón nació en secreto de una madre sacerdotisa que lo dejó a la deriva en un río, donde fue encontrado por un jardinero del rey de Kish, quien lo crió y lo mantuvo como su copero de confianza, hasta que finalmente llegó a convertirse en rey. Pero ¿cómo esto sucedió? Los acadios habían sido durante mucho tiempo inferiores a los sumerios, cuya civilización al sur de Akkad, en Mesopotamia, había prosperado desde siglos. Durante ese tiempo los acadios aprendieron mucho, antes de emerger primero como sus rivales y finalmente como sus gobernantes. Ese proceso en el cual las personas ambiciosas al margen de la sociedad establecida se convierten en sus amos fue repetido a lo largo de la historia por otras grandes civilizaciones, como por ejemplo los romanos que conquistaron Grecia y los mongoles que invadieron China. Antes de que Sargón tomara el poder, las ciudades-estado sumerias de Ur y Uruk estaban en lucha contra Kish al norte, cerca del actual Bagdad. Lugal-Sahesi, quien comandaba todos los sumerios, lanzó una incursión contra la ciudad de Kish, por lo cual el rey envió a Sargón para negociar la paz con Lugal-Sahesi. Pero al parecer Lugal-Sahesi lanzó una contrapropuesta a Sargón, quien la aceptó y decidió cambiar de bando, levantándose contra el rey de Kish. Hacia el 2340 a.C., Sargón fundó una ciudad llamada Acadia, en las proximidades de Kish. Los motivos de la fundación de Acadia no están claros, pero probablemente Sargón decidiese establecer un nuevo centro de operaciones. Algunos años después de que Sargón derrocara al rey de Kish, entró en disputa con Lugal-Sahesi y dirigió tropas contra el gran gobernante rival hacia el sur. Después de obtener una decisiva victoria, la historia cuenta que Sargón capturó a Lugal-Sahesi y desfiló con él derrotado, llevando un yugo alrededor de su cuello para humillarlo públicamente antes de ejecutarlo. Tras esto, Sargón se lanzó a la conquista del resto de las ciudades sumerias, tomó Ur, Lagash y Umma, convirtiéndose en el primer monarca histórico que consiguió unificar la cuenca de la Mesopotamia bajo un mismo mandato. Para administrar su nuevo imperio, Sargón envió gobernadores acadios para gobernar las ciudades sumerias. Decidió dejar la religión sumeria en su lugar para mantener a los ciudadanos felices, pero hizo del acadio el idioma oficial de toda la Mesopotamia.
Al reducir las barreras físicas y lingüísticas y unificar su reino, Sargón se lanzó a promover el comercio, tanto dentro de la Mesopotamia como más allá. Un próspero comercio con la India trajo perlas, marfil y otros tesoros a la Mesopotamia, a cambio de bienes como la lana y el aceite de oliva. Los metales preciosos, incluidos el cobre y la plata, sirvieron como moneda, ya que en aquellos tiempos las sociedades aún no habían ideado la acuñación. Sargón utilizó los impuestos que recaudó para pagar a los soldados y apoyar a los artesanos y escribas reales, para que glorificaran sus obras en esculturas e inscripciones. El rey Sargón gobernó durante más de medio siglo y fundó una dinastía cuyo legado perduró mucho tiempo, ya que una serie de emperadores posteriores emularon su ejemplo. Sargón I de Akkad murió en el año 2215 a.C. y el imperio acadio duró del 2334 hasta el 2192 a.C. Y si te gustó este vídeo, te invito a que continúes viendo esta serie, suscríbete a este canal y deja en los comentarios cualquier sugerencia.